Pues ya estamos de vuelta en una sesión más de Calíbrate, muy contentos, platicando de muchos temas muy interesantes. Y ahora nos toca un tema que yo soy la que quiere aprender de este tema, que se llama Consigue mucho haciendo poco. Y no soy muy experta en el tema, entonces quiero que alguien me dé su opinión y todos sus puntos. Ale, te quiero que me escuchar porque estoy interesada en este tema. ¿Desde dónde lo vamos a abordar o cómo? ¿Por qué decidiste este título? Ok, porque, a ver, no sé si algunos de ustedes o sepan o conozcan a este gran místico, porque así se autodeclaraba a sí mismo. Luchador, místico. Sí, es el que conocemos, tú nos das luz. El místico de la lucha libre, no. El místico Neville Goddard, que fue un gran maestro del siglo anterior, un hombre originario de Barbados, que se vino a estudiar a Nueva York, estudió como 10 años con un gran maestro, y estudió como que las grandes enseñanzas como más antiguas que existen. Y en muchas de estas enseñanzas, muchas de ellas hablan acerca de la manifestación. Y él pudo entender la manifestación desde un punto de vista de muchísima claridad y dio muchos discursos acerca de este tema, la mayoría de ellos en Los Ángeles, California, por 1940. No dejó ningún libro escrito y casi todos sus discursos o tomaron nota, o algunos de ellos fueron grabados y se han hecho como transcripts. Pueden encontrar material de él, que hoy se ven como 10 libros que hay en Amazon, y también hay unos en audio, pero son geniales porque creo que él nos pone en palabras cómo funciona la manifestación, entender que todo el tiempo estamos manifestando, pero manifestamos en extensión a nuestro estado de conciencia, o sea, no es que no estamos manifestando. Entonces él nos enseña que si queremos manifestar nuestros sueños o los deseos de nuestro corazón, ¿cómo hacerlo conscientemente? ¿Cuáles serían las reglas? Porque no es que no estamos creando o manifestando, que es diferente que crear. Y la primera premisa que nos dice es que nosotros vivimos en un universo donde ya todo fue creado. Que nadie estamos creando nada nuevo. Y por eso él habla de la diferencia que tiene con la ley de atracción. Porque no tienes que atraer nada, más bien tienes que permitir que eso que ya existe empiece a tener una relación contigo. Entonces vivimos en un universo donde no hay nada nuevo que crear, sino que todas son absolutas posibilidades, pero el puente de que tú pases eso al plano físico va a ser tu imaginación. Me encanta eso de la imaginación. ¿Y por qué no vamos analizando cada uno de los puntos? Ajá. Entonces, él dice que hay 5 claves o 5 principios en donde nos tenemos que conectar para poder hacer esto de manera más consciente. O sea, usar la manifestación menos por default y más por conciencia para que se alinee realmente a lo que queremos vivir. Genial. Bueno, y acá están las 5. O sea, la primera es, la conciencia es la única realidad. Ajá. Entonces, lo que él nos explica con este principio es que todo está sucediendo en un plano que no vemos. Y en la Cábala también hablan un poco de esto, que ellos se refieren al 99. El 99 es ese plano que está como detrás de la cortina, y que si lo vemos como con el proceso MMK, sería en ese mundo en donde están nuestras declaraciones, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo lo que hemos permeado en la cultura, que no porque no lo veamos, no está dando los resultados en el plano físico. Y que la mayoría de nosotros decimos, ¿cómo le hago para cambiar esto en el plano físico que no me gusta, sin reconocer que eso solamente es un espejo de mi estado de conciencia? O sea, de mis creencias, mis pensamientos, mis declaraciones. Y pone un ejemplo muy lindo que es como si tú te ves en el espejo y el reflejo que ves en ti no te gusta y quieres romper el espejo. Sí, el espejo no es el problema. El espejo no es el problema, lo puedes romper porque lo que está dando esa imagen es tu percepción, es tu estado de conciencia. Que cualquier cambio, cualquier transformación que quieras ver diferente en el plano físico, tienes que reconocer dónde está la causa, que es en ese espacio que es donde vive la conciencia, que es el espacio que no vemos. Porque el 1% es el plano físico. Ese solamente es el espejo. Ese solamente es producto de cómo es adentro, es afuera. La mayoría de nosotros vivimos al revés.
¿Cómo hago para cambiar el plano físico? Claro. Porque no me gusta. Es que el plano físico es tu espejo. Sí. No puedes romper el espejo. Y es lo de menos. Y es lo de menos. Ajá. Porque la conciencia es la única realidad. El plano físico es simplemente el efecto. Entonces, ver que la causa está dentro y el efecto es lo que aparentemente vemos. Entonces debemos confiar en que si yo cambio por dentro mi forma de pensar, mi forma de entender, afuera se van a dar las cosas. Exacto. ¿No? Como... El reflejo va a ser diferente porque estás cambiando lo de adentro. Y porque las cosas ya están ahí. Volvemos En realidad solo es que las veas, ¿no? Exacto. Y porque ya todo existe. Ya todo está. Ajá. Dejar de controlar otra vez. Exacto. O sea, porque el control tiene que ver totalmente con el ego, tiene que ver con el miedo. Otra vez en el control crees que tienes que hacer algo. Ajá. Aquí la premisa es que tienes que ser alguien. Buenísimo. Y volvemos a que seas tú y confía, pero también ser consciente es darte un brinco adentro y ver qué está tras bambalinas que se está manifestando en el espejo. Sí, porque a veces no te gusta, pero no sabes exactamente qué, y no quieres ver porque también te confronta muchísimo, ¿no? Y hay gente que prefiere esa incomodidad. La segunda es, las asunciones se materializan en hechos. Ok, entonces las asunciones sería pegarle a lo que estás imaginando emoción, asumir como que eso que estás viviendo primero en la imaginación ya fuera una realidad. Entonces lo que él dice que todo primero se crea en la imaginación. Entonces tú te puedes imaginar un pleito y después plásmalo en el plano físico, pero también te puedes imaginar un libro, porque primero nace en la imaginación, y después se plasma en el plano físico, como que le haces download del campo de absolutas posibilidades, haces como de todo lo que es posible. Este libro, por ejemplo, existía en el campo cuántico. Yo la pude haber descargado o tú lo pudiste haber descargado, porque la información está disponible para todos. O sea, es muy tonto, pero es como una impresora 3D. Es como una impresora 3D, y eso es lo que somos todos nosotros. Si tú quieres publicar este libro, primero tienes que permitirte imaginar que eso es posible para ti y tú verte en conexión a esa creación. Y lo imaginas hasta tal punto que lo que dice él es que ves el libro, lo sientes, hueles las páginas, te emocionas de tenerlo en tus manos, porque entre más tú conectes emoción a tu imaginación, más rápido es lo que acelera el download al plano físico. Pero la mayoría de las personas lo que hacemos es pensar que para yo escribir este libro tengo que hacer algo. Y lo primero que tengo que hacer es imaginarlo con todos los detalles, con toda la emoción, con todos imaginar el resultado final, y a lo mejor ya imaginarme en una entrevista con el libro, porque esa imaginación va a hacer que todos los pequeños detalles se lleven a cabo. Por lo tanto, también nos dice Neville Goddard, no te enfoques en el cómo, enfócate en el qué. ¿Qué quieres? Quiero el libro, pero no, es muy difícil porque yo no conozco a nadie en una editora, y ahí el ego te para. Eso te iba a decir, es como iríamos un paso atrás una vez más, porque ni siquiera nos dejamos imaginar. Exacto. O sea, ya tener la idea de imaginar y decir, bueno, pues lo voy a imaginar, no, ni siquiera nos damos esa oportunidad. Es como, va a surgir una idea, un pensamiento positivo de algo de, ¿qué tal que yo podría tal cosa o yo puedo tal cosa? Y ahí se elimina, ni siquiera... O sea, muchas veces ni siquiera le das la oportunidad a imaginar algo. Porque el ego te quiere tener perfectamente seguro. A que no te arriesgues, a que no hagas el ridículo, a que no te decepciones, y te sale a proteger. Sí, a que no te digan que no. A que no te digan que no. Y observar eso. Alguien nos escribe, si en el plano físico estoy viendo enfermedades o accidentes, ¿cuáles son los pilares que tendría que revisar? La enfermedad ¿es del ámbito de la realidad o de mi ámbito? Ahí es lo de los ámbitos que hemos platicado. Cosas pasan y no tienes tu control sobre ellas. Y también creo que es un poco importante, como lo que hablábamos en el podcast pasado, el accidente y la enfermedad no tienen significado en sí mismo. Son. Entonces, si tú lo estás viendo como cosas malas, neutraliza ese significado, porque la enfermedad es, y te puedes relacionar con ella desde el amor y la aceptación, o desde hay algo malo pasando en el mundo, y desde que están el miedo apareciendo enfermedades. No,
las enfermedades también son caminos de aprendizaje y de yo me acuerdo que cuando mi papá se estaba muriendo, leía mucho un libro que decía... Estás riéndole mientras lo dices. No, es que me encantó porque esto fue hace muchos años. Mi papá se murió hace 20 años, como que no estábamos metidos nada en esto. Y me acuerdo que él leía su libro de La enfermedad como camino, que de hecho nunca lo leí, pero me encantaba el título. Porque él tuvo esta hepatitis C con la que vivió muchos años, como que tuvo que aprender a relacionarse con la enfermedad. Para vivir. Claro. y para verla como un camino y no como algo malo, sino como cómo me hago cuate de esto con lo que estoy viviendo. Y voy, porque yo estoy dispuesta a seguir disfrutando mi vida. Entonces creo que es muy importante no ver la enfermedad como la ve el ego, que es como un castigo, sino como un acompañante que también trae despertares para nosotros. Y quien nos está escribiendo esto evidentemente ha de estar pasando por algo así, pero ¿te acuerdas cuando me enfermé yo hace 5 años? Que yo le hablaba a Ale y yo tuve un tumor hace 5 años y entonces Ale decía, relaciónate bien, y yo veo este tumor, te caga, ya sabes, no lo quiero nada, pero a fin de cuentas aquí estoy y pasó todo, toco madera y sí saqué muchas cosas buenas de eso. Y es que como le decía Pepe, a veces cuando se presenta una crisis, que vamos a hablar de esto más adelante, como que salta todo lo que tenemos pendiente de lo que tenemos que trabajar. Entonces, si para nosotros va a ser una muerte o va a ser una enfermedad o va a ser... No nada más aparece eso, aparece toda la conversación que está sentada en miedo, que ahora le estamos proyectando a esa enfermedad o a ese tumor. O a un divorcio, o a una expareja, o al dinero. Yo le decía a Pepe, ¿por qué no aprovechas y todo el miedo que le estás proyectando a ese tumor, aprovechas para hacerte coachings y empezar a deshacer ese miedo? Porque es una posibilidad de agarrar toda esa proyección en el aire, que el día de mañana se la vas a proyectar a otra cosa. Que sería la punta del iceberg el tumor, ¿no? Exacto. Pero allá abajo hay otras cosas muy arraigadas. Ajá, y como imán, toda tu conversación que está en el miedo, que a veces nada más está latente, ahorita se ve muy proyectada, la puedes tomar mucho en el aire y la puedes deshacer. Y la conquista sería llegar al punto en que amas el tumor. Porque entonces empezarías a producir posibilidades de amar, no nada más a la vida, porque es esta idea de no luches contra algo, porque nada más lo vas a hacer más fuerte, sino cómo me integro. Si esto es lo que está apareciendo en mi vida, ¿Cómo trabajamos? Cómo integrarlo como parte de mi vida, porque yo quiero vivir en un estado de conciencia de aceptación, a lo mejor. Sí, no fue fácil y te entendemos porque hay muchas cosas que te hacen ruido. Yo me acuerdo que lo bautizamos benigno inmediatamente antes de saber absolutamente nada. Y finalmente nunca llegué a amar a mi tumor, pero ya se pasó y aquí estamos. Ok, sigamos. Pensar cuatridimensionalmente. ¿Qué significa eso? ¿Eso qué? Sí. Eso está muy millennial para mí. Y todos volteamos a ver a Ale. Ok, entonces, la mayoría de nosotros, y entre más abajo estamos en la tabla de conciencia, percibimos un mundo de manera tridimensional. ¿Qué quiere decir? Que solamente creemos en lo que vemos. Nos relacionamos a través de nuestros 5 sentidos y esa es nuestra mayor referencia. Las cosas son como las veo. Es que yo estoy viendo que tú actúas así, entonces tú eres una mala persona, o esto me gusta o no me gusta por cómo lo siento, por cómo lo veo. Todo es mucho más menos sofisticada nuestra percepción, si lo podemos poner en unas palabras, porque más toda nuestra referencia es muy instintiva. Y toda nuestra guía son nuestros 5 sentidos. Eso es ver tridimensionalmente, creyendo que el plano de la materia es la única realidad. Pero en el punto número 1 nos dicen, la conciencia es la única realidad. Entonces, otra vez es verlo al revés. Entonces, pensar cuatridimensionalmente, o ver cuatridimensionalmente, es saber que lo que yo estoy viendo en este espacio no es lo que yo creo que estoy viendo. O sea, yo no creo que te estoy viendo a ti o la imagen que tú das. Verte cuatridimensionalmente sería acercarme a tu presencia, a tu esencia, a tu parte amorosa, a la conexión mucho más allá del personaje que creemos ser. Y que ver que por ejemplo, este espacio que estamos creando, no nada más es este espacio, es un espacio de amor, de conexión, de hermandad, de posibilidades. No es el significado que le van a dar mis 5 sentidos, sino todo tiene un espacio cuatridimensional. O sea, que hay
una dimensión en todo lo que estamos viendo en todo momento. Tú tienes muchos años sabiendo esto. ¿Cuánto tiempo te tomó poder pensar así de forma, si se puede decir, automática? ¿O es algo que constantemente trabajas? Constantemente lo trabajo, y Neville Goddard nos dice una cosa: si tú quieres echar esto a andar y que la manifestación tuya sea mucho más apegada a lo que tú quieres vivir, la manera de practicarlo es a la hora de irte a dormir en la noche. La mayoría de la gente piensa en sus preocupaciones. ¿Cómo le voy a hacer? No me alcanzó no sé qué, mañana hay que resolver, ay, seguro yo me voy a pelear con no sé qué, ni el tráfico que me va a tocar. Y no se dan cuenta, lo que dice Neville Goddard, es que ese momento es la incubación de la manifestación. Es cuando estás tocando el plano de la no conciencia también. Y si tú estás imaginando eso en la noche, al día siguiente es lo que estás manifestando. Entonces tú crees que te estás topando con la realidad. Te perdiste la parte en la que la estabas creando antes de dormirte. Entonces, conscientemente yo ya lo que hago antes de dormirme es que me imagino en el resultado final de lo que quiero vivir. Por ejemplo, si quisiera tener una casa en la playa, me imagino ya en mi casa en la playa, tomándome mi margarita, pero acuérdense que pegando también la emoción, como qué emoción, qué rico, saboreándome la margarita, qué gusto, mi michelada, y estar ya viviendo esa imaginación como una realidad. Si te duermes en la noche haciendo esta imaginación, dice Neville Goddard que no hay deseos no cumplidos. Por entonces, si tú te estás imaginando en el gran pleito, así será, no hay deseos no cumplidos, estás manifestando. Entonces, ¿cómo estás usando tu imaginación? Es muy importante, sobre todo antes de dormirnos, para que veas que el deseo cumplido es un mandato. Se apegará en función a tu palabra, abracadabra. Y la imaginación, acuérdate, es la incubadora de lo que manifiestas. Era lo que decía, ¿no? Mi mamá hace muchas veces decía algo así como, fíjate bien que le pides a la vida porque te lo concede. Exacto. Es un poco ese dicho de antes que se puede aplicar ahora también. Cuidado con los deseos. Y que aparte te salva de momentos, ¿no? Yo de pronto cuando estoy en una jornada como de chamba muy larga y estoy cansada, de pronto me voy, o sea, y estoy imaginándome, pero que estoy en la casa que quiero estar, echada en donde quiero estar, o sea, y me imagino, pero el descanso que eso me da, la felicidad, la tranquilidad, y me saca de ahí, un poco. Es como también. el happy place que dicen en algunas prácticas de yoga. Pero que sí existe, o sea, no es como nada más un happy, o sea, sé perfecto cuál es, cómo va a ser y cómo me voy a sentir. Y eso, no nada más imaginarlo y sentirlo, empieza a aparecer en tu plano físico. Sí, empiezan por supuesto. a aparecer espacios físicos de happy places. Claro, a mí sí me ha servido. Sí, claro. Pero no sabía que venía de aquí. No, bien, ya lo estabas aplicando. Sí. Pero por una pregunta, fíjate que dimensional. quieren tips. ¿Cómo empezar a creer en mí como mujer, salir de la tristeza y subir mi autoestima? Entonces, no es como empezar, sino más bien cómo quitar lo que le está tapando que lo que ya traes, ¿no? Mira, yo creo que cuando vivimos en constantes patrones, como decíamos ayer, de tristeza o de depresión o de ansiedad, también eso tiene ganancias secundarias. Sí, el área de confort. Sí, cosas, estamos ganando algo. Sí. Entonces, no soltar la tristeza o no soltar la angustia, ¿qué te lo impide? O sea, ¿qué estás creyendo que de alguna manera llamas la atención o no te haces responsable o no estás cerrando ciclos o no tomas decisiones o no te sales de una relación o no te pones a trabajar? Por algo. Sí. Por algo, porque te está funcionando. A lo mejor crees que no, pero encuentra la manera en que eso sí está dando una ganancia secundaria, porque de alguna manera crees que esta tristeza te está protegiendo de algo. Y no. La 4 es nadie a quien cambiar. Nadie a quien cambiar, exacto. Entonces dice justamente Neville Goddard que el ego se distrae o distrae su poder cuando crees que tienes que cambiar a otros, al gobierno, a CNN, al país, al papá, al hijo, al país. Y entre más te pierdas en esa conversación, sigues creyendo en este mundo tridimensional. Crees que esa persona o la imagen de esa persona es la realidad. Y la realidad es mucho más profunda. Entonces, nadie a quien cambiar hace que vuelvas a poner, vuelvas a darte cuenta que lo que estás viendo en el otro es simplemente un espejo tuyo, y que al no tener que cambiar a nadie,
todo lo vas a cambiar por medio de volver a tocar tu poder, pero te estás alejando de tu poder cuando te duermes, por ejemplo, queriendo cambiar al de junto, sin usar ese espacio para generar tus grandes sueños. Buenísimo. Y el quinto y último, permanece fiel a tu idea. Que eso tiene que ver con la coherencia. Ajá. Permanece fiel a tu idea. Entonces, es como, él pone este ejemplo que es como cuando tú vas a un restaurante y pides una pizza. No estás con el mesero. Oiga, ¿y si será que si viene mi pizza? No, pues ya la pidió, señor, se la están preparando, en 10 minutos llega. Oiga, pero sí viene con pepperoni y con el queso que le pedí. Sí, señor, lo anoté y viene exactamente como usted lo pidió. Es que luego no anotan. Como el stand-up ese de Ellen. Hijo, o sea, luego no anotan. En el stand-up de Ellen DeGeneres, donde dice que hay una mesa así de 5 o 6 personas y cada quien pide el mesero, sí, y no apuntó nada y te estás estresado de se le va a olvidar todo. Sí. Bueno, pero lo que dice es que el universo sería en este caso el mesero y que tú ya le hiciste la petición y que no dudes. Sí, dice que una clave es la certeza. Tú ya hiciste tu pedido, va a llegar porque no hay deseos no cumplidos. ¿Qué haces mientras llega? Entonces, pero si empiezas a dudar, tú empiezas a hacer el cortocircuito que retrasa o que no permite. Sí, o sea, das por hecho mejor. Ajá. Entonces tú ya das por hecho, tú ya hiciste el pedido, así como ya se le hiciste la pizza, va a llegar, no pasa nada. Pero tú no se hace el obstáculo porque empiezas a bloquear la ley de permitir. ¿Cómo? ¿Pero de dónde aprendimos todo eso ¿no? ¿De dónde aprendimos desde niños el a dudar? Porque el ego duda, ese es su trabajo. El ego es ve enemigos, ve defensa, ve ataque, ve duda. Por eso es que mucho de lo que estamos aprendiendo, de lo que a mí por lo que me tiene fascinada este trabajo, justamente es porque he tenido que desaprender que yo me relacionaba, como en el podcast que hicimos en el primero, es ¿con qué tengo que terminar? Primeramente, que yo me relacionaba, todos mis pensamientos con todo eran a través del sistema de creencias del ego, miedo, limitación, separación. Y hoy por hoy, como quiero triunfar en la vida, tengo que mover todo mi sistema de creencias a valentía para arriba. Desde el tumor, la enfermedad, todo lo que es aparentemente lo malo, todo se tiene que recorrer para allá porque si no, no estoy triunfando. Y empiezo a poderme conectar con este tipo de lecciones de Neville Goddard porque veo que entonces si la conciencia es la única realidad, ya no estoy pegado al plano físico. No, pero es que dar por hecho, bueno, a mí me da mucha paz porque en primera yo no puedo con la incertidumbre. Entonces, desde que hay un proyecto o algo, yo doy por hecho, pero aparte empiezo a trabajar como si ya estuviera, así de, ok, entonces va a estar esto, entonces esos días yo no puedo ir a tal, y todavía no existe, pero estoy acomodando todo en mi vida para que exista. Así es, y así es como lo tienes que hacer, y yo lo hago así, yo digo, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto este año, y esto es lo que yo voy a conquistar, y muchas veces la contraparte no me ha dado el sí, pero yo ya tengo asumido el sí. Yo ya lo abrí en mi agenda. ¿Y qué crees? Se materializa. Sí, a mí también me pasa. ¿Cómo no se contrapone esto de permanecer fiel a tu idea a estar abierto a las posibilidades que hablábamos hace rato? Como decir, no, es que mi idea es, yo voy a estar en un talk show. Estoy inventando. Yo voy a estar en un talk show, pero llega alguien por un lado y me dice, oye, te ofrezco para que escribas un libro. No, porque yo voy a hacer mi talk show. Oye, te ofrezco para que salgas en este podcast. No, porque yo quiero hacer... No, pero ahí vete al programa anterior. Ábrete a posibilidades. Pero es lo que digo, ¿cómo le haces para pero es que hagas uno no te elimina del otro. El otro, no seas tan rígido. Y yo creo que un paso atrás está la intención. Okay. Por ejemplo, para mí, a lo largo de mi trabajo, mi intención ha sido compartir este tipo de enseñanzas porque a mí me apasionan. Y lo he hecho de muchas maneras. Pero la intención nunca ha cambiado. He dado clases de yoga, he dado clases de meditación, he hecho podcast, he hecho tele, he hecho radio, he hecho libros, pero el común denominador es mi intención. Y ese es... Entonces, ¿tú qué? Esa es mi imaginación. Ese es tu qué y no tu cómo. Mi qué. Y el cómo, en el plano físico ya no me interesa mucho. Me interesa poder tener la experiencia de seguir en esta comunicación porque es a mí lo que me gusta. Si lo puedo hacer a través de un libro, un podcast, el resultado... ¿Cómo está sucediendo? Y si a alguien le agrada lo que estamos diciendo, me parece fantástico, porque qué bueno. Y si a alguien no importa, porque para mí la transacción termina en el momento en que yo puedo tener esta experiencia. Y puede ser, una no es más importante que la otra. Escribir el libro para mí es de tanta retroalimentación como tener esta conversación con ustedes, porque el tema en sí me parece
algo que yo quiero estarme reenseñando constantemente. Entonces es el objetivo, Ajá. sino porque te vas a pasar, sino como el chiste del genio maldito. ¿Cuál es ese Que chiste? se parece un genio, no lo puedo contar al aire, pero ahorita te lo cuento. No, pero a ver, es muy sencillo. Vas en la carretera porque vas a Acapulco, pero te puedes parar antes en Chilpancingo y eso no quiere decir que ya no vas a llegar a Acapulco. O sea, ahí Te puedes vas. comer una, ¿cómo Vas se en llama? camino. Cuatro vientos. Sí, exacto. o donde sea. Oye, Ahorita no se paren en Chilpancingo, por cierto. Sí. La gente sigue diciendo, ¿cómo subo mi autoestima? Ajá. Ese tema de la autoestima es muy interesante y me gusta ese tema porque, a ver, nosotros nos amamos a nosotros mismos por naturaleza. Sí naces Claro. ya con eso. Por default. No es como un discurso que se han comprado Exacto, muchas Maca. personas que creen que no se deben de querer, pero Exacto. ¿Qué piensas de ti? Porque lo que estás en una ilusión creyendo que no te quieres porque estás creyendo un pensamiento, una creencia acerca de ti. Entonces, elimina el pensamiento o la creencia que tienes de ti que te aleja del amor para que veas que el amor por ti nunca ha cambiado, que sigue siendo el mismo, pero ahorita me identifiqué con el pensamiento de no puedo, o no me caigo bien, o no soy suficiente, o estoy enganchada en un tema de culpa, o de lo que sea, pero es un cuento. Pero cuando yo me estoy relacionando a mí a través de ese cuento, pienso que he perdido mi autoestima, pero nunca perdiste nada. Suelte el cuento. No recuperarla. Y lo que brota naturalmente es el amor que te tienes a ti y a otros. Es como que les pongo este ejemplo a veces en los cursos. Le digo, por ejemplo, yo amo a Pepe, o amo a Maca, o los amo a ustedes. Y no es porque... ¿A quién más? A todo el mundo. Y no es por ser buena onda, porque es lo que es. Es lo que es. Sí, ahí está. O sea, ni siquiera es... no tendría que hacer un esfuerzo. Es porque es lo que es lo que brota de todos los seres humanos. Si yo pienso que ya no te amo, por ejemplo, Paola, ¿qué pasó entre tú y yo? Que empecé a creer un pensamiento de ti. O sea, lo único que creería yo que paró ese amor es que creí algo de ti que no. Que si lo cuestiono con las 4 preguntas de Byron Katie, de es verdad, es absolutamente cierto, no sé, y le empiezo a dar las vueltas, veo que no era cierto. Claro. Entonces, ¿qué sucede otra vez? El amor está ahí. El amor está ahí. Claro. Entonces, lo normal es amarnos a nosotros, amar a otros. Cuando creo no amar es porque estoy más comprometida con lo que pienso o con tratar de pegarme un pensamiento que reconocer que es imposible no amarte. ¿Cómo le haces para enfrentar a tu padre? Dice, un padre que te hace sentir inútil. ¿Cómo vencer los miedos limitantes? Eso tiene que ver con eso. Y cómo perder el miedo a perder a alguien que amas. Bueno, primero lo del padre es, pues no se la compres. Claro, porque ahí más bien ve cuál es el gancho que te engancha. Él te puede decir misa, pero nadie te puede hacer sentir de determinada manera si tú no lo permites. Está proyectando el señor. Exacto. Entonces él te dice, eres un inútil, y tú le puedes decir, ay, muchas gracias, si eso piensas de mí, pues explóralo, pero que yo me enganche en esa conversación me habla de que yo tengo que ver dónde yo me estoy sintiendo inútil, porque si hay reacción, hay oportunidad para mí de trabajo. ¿Cómo puedo controlar el estrés y la ansiedad sobre una enfermedad que me acaban de diagnosticar? Y aquí la recomendación es, la enfermedad llegó, pero no es así como, acabamos de hablar de enfermedades, una cosa urgente que te están ya tratando. Tú respira hondo y entérate lo más que puedas de esa enfermedad. Y como dice Ale, vela aceptando y ve viendo para dónde te puedes mover dentro de la enfermedad. Porque la enfermedad ya está. Y si te peleas con la enfermedad vas a perder. Sí. La enfermedad ya está. Y yo creo que a tener más distinciones de qué significa realmente el cuerpo y qué significa estar enfermo. Y para eso les recomiendo este libro, que es un librazo, no sé si lo han leído, de Anita Moorjani, Morir para ser yo. Sí. Dying to be me, es un librazo donde esta mujer llega al cáncer, al nivel más profundo de cáncer, ya llega muriéndose al hospital y tiene este lapso de que se queda un tiempo entre la vida y la muerte y toda su experiencia de realmente qué significa realmente morir y cómo no mueres. Pero a mí me encantó el libro porque me hizo relacionarme con la idea de morirme o la enfermedad desde otra dimensión cuatridimensional, como habla Neville Goddard, que a mí por lo menos me ayudó esa lectura a que me dio distinciones para esa intención que yo tenía de mover mi relación del miedo que tenía ante la enfermedad o la muerte a otra dimensión. O sea, como que ella me lo puso en palabras en ese libro
y pude agarrarme de ese material para echar abono a esa intención que yo tenía de entender la relación con la enfermedad, con la muerte desde el amor. Sí, y a veces no se trata, bueno, para mí, de perder el miedo, a veces hay que cambiarlo de lugar, o Exacto. sea, porque no es que miedo ir al doctor y que vean que tienes algo, es qué miedo no ir al doctor y que no vean que tienes algo. O sea, a mí eso me daría más miedo. Ajá. O sea, exacto. Es moverlo a veces. Es moverlo y ver dónde te funciona, porque el miedo puede ser motivador y te funciona a buscar una posición donde estás más cuidado a lo mejor. Sí, claro, más miedo no saber. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el 20, muchachos. ¿Cuál libro? Dicen, el libro, si está en español, la autora se llama Anita Moorjani, Morir para ser yo, or Dying to be me. Anita Moorjani, a ver, ahorita se los ponemos aquí en el chat, se los va a poner aquí Mari. Librazo, léanlo, esta mujer. Lo leímos en la certificación. Sí. Y ¿saben qué? Que también hay un podcast de Palabras al Aire. De ese libro. Sí. Entonces, si buscan ahí en Spotify Palabras al Aire, Morir para ser yo, hablamos, yo creo que en relación a tu tumor, yo pasé como 5 años. Hicimos un book club de ese libro y hablamos de él en uno de los episodios. Entonces, si están relacionándose con ese tema, es un libro que nos da muchas distinciones, vale la pena. Pues los queremos y en un ratito nos volvemos a conectar. Bye. Bye, bye. Bye, bye.